Señoras y señores, reiniciamos la actividad del tercer bloque temático denominado Europa, con la presentación del segundo panel, la Argentina ante el nuevo escenario internacional, cooperación con la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Oficiará en este nuevo panel como moderador el magíster Daniel Bali, director general de Llorente y Cuenca, Argentina. Integran este segundo panel el doctor Cristian Daude, director de Investigación Social y Económica de CAF, quien nos ofrecerá una introducción acerca de la temática del panel. El magíster Carlos Loaiza, por la Fundación Euroamérica, quien hablará sobre las perspectivas de ingreso a la OCDE, la experiencia uruguaya, y el magíster Marcelo Scaglione, subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE, quien disertará acerca de los proyectos de acceso de Argentina y la OCDE. Adelante entonces con este nuevo panel. Muchas gracias, buenos días a los que están presentes en este segundo panel del día de hoy. Va a comenzar este panel con la participación de Cristian Daude. El doctor Cristian Daude es director de Investigación Económica y Social del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Previamente trabajó durante casi una década en la OCDE, donde fue asesor senior del economista jefe de la Oficina de Colombia y Grecia en el Departamento de Economía y jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Ha trabajado también como economista de investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Central Europeo. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Maryland, College Park, una maestría en Economía de la misma universidad y es licenciado en Economía por la Universidad de la República, Uruguay. Cristian. Muy bien, adelante. Creo que me voy a parar. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con este panel tan distinguido, amigos de otras discusiones muy parecidas a las que vamos a tener hoy acá. La idea, creo que en el panel anterior se discutió bastante sobre temas de la Unión Europea, etc. Yo voy a tocar algunas cosas de esas, pero creo que este panel, por su naturaleza, se va a ir más hacia temas de la OECD, que me parece que está bien, digamos. Eso va a suceder seguramente de manera natural. Yo de lo que voy a hablar, básicamente, quiero hablar de tres temas en realidad, ¿no? Uno, un poco hablar, bueno, cuáles son las razones, si a alguien le cabe alguna duda de que hay potenciales ganancias importantes de una mayor cooperación tanto voy a mostrar algunas cifras de la Unión Europea, pero también con la OECD. ¿Cuál es la situación actual? Pensando en Argentina, y seguramente Marcelo nos va a contar mucho más detalles sobre el proceso, etcétera, en dónde está Argentina hoy en día en términos de cooperación con la OECD. Y después voy a hacer algunas reflexiones de lo que yo creo que son algunas acciones complementarias que no son independientes, digamos, de lo que es un proceso de mayor cooperación o membresía de la OECD, pero algunas acciones que pueden potenciar los efectos que creo que positivos, ¿no? Que creo que tienen una mayor cooperación con estos organismos. Y después concluyo la conclusión simplemente repetir algunos de los principales mensajes. Entonces, empezando por las potenciales ganancias. Yo creo que si uno mira, digamos, dónde está hoy en día Argentina, una foto de la Argentina, uno podría mirar también una película, ¿no? En la cual que hemos tenido acá es, bueno, un crecimiento muy volátil que es difícil de mantener, ¿no? Y aumentar de forma sostenida los niveles de vida en el país, ¿no? Entonces, pero si miramos, digamos, esto del PIB per cápita, podemos mirar otros indicadores de desarrollo, ¿no? En PIB per cápita, Argentina, como otros países del Cono Sur, compararse con la región realmente no es digamos, una meta muy ambiciosa, ¿no? En promedio, obviamente,
a pesar de algunos fracasos, etcétera, ¿no? Argentina es un país bastante más desarrollado que el promedio de la región y que otros países. Y tener más ambición, o sea, decir, bueno, ¿qué hay que hacer para convertirse en un país de altos ingresos, un país más desarrollado, etcétera, en distintas dimensiones, ¿no? Eso tiene que ver también con tener metas más ambiciosas para las políticas públicas. Eso es mi manera de entenderlo. O sea, obviamente, digamos, la riqueza no la crea el sector público solo, pero sí da las condiciones, da el marco legal, etcétera. Las políticas públicas marcan la cancha en la cual el sector privado se puede desarrollar y podemos ver ese avance, digamos, sostenido de los países. Entonces, claro, si uno mira esta foto, bueno, dice, bueno, ahí están marcados en verde los dos países que son miembros hoy en día de la OECD, que son México y Chile, y hoy en día Argentina está en muchos otros indicadores por encima de México, un poquito por debajo de Chile, y tengo ahí marcado en verde más clarito dos países que están en proceso de adhesión a la OECD, que son Costa Rica y Colombia. Colombia es un país bastante menos desarrollado, también en muchos aspectos institucionales, etcétera, que la Argentina. Y a mí me ha tocado ser la persona que ha trabajado en el estudio económico de Colombia, por ejemplo, para el proceso de adhesión. Y creo que, digamos, si bien hay desafíos para llegar hacia allá, ¿no? Hacia el lado más, el lado derecho, digamos, de los países de mayor ingreso, que tienen casi el doble el PIB per cápita que la Argentina hoy en día, creo que también hay más condiciones en el sector público, en el sector privado, etcétera, para que esa transición se dé en la Argentina de la mano de una mayor cooperación. Entonces, simplemente para pensar, bueno, y esto voy a pecar bueno, yo soy economista, así que dejo a Carlos que hable de las cosas de los abogados, y bueno, Marcelo puede hablar de todo, porque él ha sido educado en la visión francesa de que puede hablar de todos los temas con propiedad. Pero si uno piensa un poco en los temas de cuáles son las fuentes de la cooperación y que obviamente están acá, esto es un ejemplo de la Unión Europea. Es muy difícil cuantificar estas cosas porque uno nunca tiene un contrafactual, uno nunca tiene un país idéntico en el cual dice este país lo hago ingresar o lo hago cooperar más con esta institución y este otro no. Y eso lo hago de manera aleatoria, como si fuera, digamos, un experimento real. Eso no existe, ¿no? Entonces esto es un ejercicio de Campos y coautores que trataron de construir, digamos, algo que se llama, hoy en día es un control sintético, que es como un grupo de países que antes de ese ingreso era bastante parecido al país que después se somete al tratamiento, que en este caso es ingresar en la Unión Europea. Obviamente esto toma estos efectos que vemos ahí, esto es el efecto sobre el PIB per cápita, y podría haber puesto muchos otros países que están ahí. Pongo acá dos países que son muy distintos. El efecto que... O sea, si ustedes miran la línea roja, esto es lo que hubiese pasado con el PIB de España, PIB per cápita de España, si no hubiese ingresado en la Unión Europea. Y esto es lo que dice este estudio, que hubiese pasado con el PIB per cápita de Grecia si no hubiese entrado en la Unión Europea. Entonces, en realidad en el estudio ellos tienen casi una veintena de países donde miran, y todos los países se parecen a España menos Grecia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, más o menos el PIB aumentó un 12% per cápita gracias al ingreso a la Unión Europea, mientras que en Grecia hay una pérdida, ¿no? Entonces, esto solamente es para decir, bueno, en general, los efectos de la cooperación, esto ha sido a través del comercio, de la inversión, los fondos estructurales y también un tema que creo que es importante, la convergencia en los marcos de políticas públicas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con regulaciones de competencia, regulaciones de mercados, etcétera, no sé qué. Todas esas cuestiones son una parte importante del proceso de adhesión a la Unión Europea, que tienen también efectos económicos positivos más allá del comercio y la inversión. Sin embargo, y a mí también me ha tocado trabajar con Grecia en medio de la crisis, y me acuerdo que en parte, digamos, y eso también, a eso quiero hablar sobre finales de mi intervención,
en parte también muchas veces estamos pensando acá en marcos de políticas, digamos, más en leyes que en la implementación de la política, ¿sí? Entonces uno en el papel puede tener una ley de competencia que es muy linda y es igual a la europea, etcétera, no sé qué, pero después no se hace cumplir, no tenés funcionarios, no tenés información, no tenés en realidad capacidad, yo qué sé, el sistema judicial no es funcional a esa ley, etcétera, ¿no? Y eso son todas cosas que sucedieron en Grecia, de hecho, ¿no? O sea que en parte hay condiciones iniciales económicas, pero también unas condiciones institucionales, o sea, las capacidades del Estado, ¿sí? Que eran mucho menores y que hicieron que las mismas reformas no dieron frutos donde en otras economías como la española o la portuguesa o los países de Europa del Este donde sí tuvo un impacto positivo este proceso. Acá le estoy robando una cosa del libro de Carlos, pero se lo robo bien porque es la única parte del libro de Carlos que no está hecha por él, sino por Ignacio Muncho, que es un economista, y él trató de pensar, bueno, algo parecido, ¿no? ¿Cuál es un grupo de control, o sea, cuáles son países parecidos a los que entraron en la OECD y qué pasó entre los que entraron y entre los que no entraron, ¿no? Entonces, pero es difícil de verlo porque en parte, bueno, estos son, por ejemplo, barreras a la inversión, todo lo que pueden ser obstáculos a la inversión, ¿sí? Y valores más altos es que hay más barreras, ¿sí? Entonces, estos son los países que entraron, estos son Chile, toda la última camada, digamos, ¿no? Y lo que se ve en realidad es que ya antes de entrar tenían barreras menores que el grupo de control y tampoco uno ve una gran disminución, pero uno lo que sí tal vez ve es que no se dio este incremento que se dio en los otros, ¿no? Y así Ignacio mira varios indicadores. Uno es también, por ejemplo, si uno, bueno, el ingreso de la OECD puede ser una ganancia de reputación. Muchas veces Catalina Crane, que es la encargada, digamos, es como Marcelo, pero de Colombia, digamos, la persona que se ha encargado del proceso de adhesión de Colombia, y ella siempre dice, esto es como un sello ISO 9000 o 9002, lo que quieran, de las políticas públicas, ¿no? O sea, básicamente ingresar a la OECD es pasar por un chequeo muy importante de todos sus comités, en donde uno se pone a punto, digamos, en la calidad de las regulaciones, etcétera, y eso puede traer, obviamente, ganancias de reputación. Y un poco uno lo ve en lo que ha sido la evolución de la calificación de la deuda soberana, en comparación al grupo de control, ¿sí? No voy a decir esto es evidencia súper científica, etcétera, pero creo que, y porque es muy difícil producirla, si alguien, y eso seguramente Marcelo nos puede contar más de eso, pero le deben preguntar, ¿y cuál es el beneficio de esto? ¿No? Y es difícil cuantificarlo, pero creo que vale la pena hacer el ejercicio y de manera creativa. Entonces, pero pensando un poco, bueno, yo recién adelantaba algo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los canales de transmisión, de alguna manera, a través de los cuales la cooperación tiene un efecto positivo sobre el país que digamos, se integra más o entra a un proceso de adhesión, ¿no? Por un lado, creo que esto, obviamente, en la Argentina, con la historia reciente del INDEC, etcétera, tiene también un valor especial, ¿no? Pero uno tiene que ver con todo lo que es generar indicadores, información estadística, etcétera, comparable, así como todos conocemos PISA, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, esas herramientas que de alguna manera permiten comparar tanto los insumos como los resultados de las políticas públicas. Eso uno requiere, digamos, de información. No son rankings. Los rankings en realidad no importan mucho, son cosas que uno quiere mostrar, sino más una herramienta que permita entender, ¿no? Dónde están las políticas, dónde están los baches, dónde están las brechas, etcétera. Una herramienta de diagnóstico que ayuda luego a mejorar las políticas públicas. Lo otro es el diálogo de políticas, ¿no? Cuando uno va a estos foros, en la OECD, por ejemplo, etcétera, un comité, básicamente se sientan quienes ejecutan o diseñan, ¿no? la política pública del área específica. Entonces hay, yo qué sé, reuniones, los directores de educación, y esta gente se reúne 2 veces al año, tiene una agenda de trabajo en común, hablan en los coffee breaks, se dicen
yo tengo tal problema para, yo qué sé, crear un incentivo para que los directores de escuela hagan tal o cual cosa, etc. Es un conocimiento tácito que uno no puede ponerlo en un libro, sería el libro gordo de Petete mucho más grande que eso, porque es un conocimiento que se transmite a través de la interacción con gente parecida, que se enfrenta a problemas parecidos, y que eso es un gran capital que tienen estas organizaciones y que ayudan a discernir y saber qué funciona, qué no funciona, de una manera un poco más sutil, pero que muchas veces el detalle es lo que importa, digamos, para los éxitos, ¿no? Y eso es la cosa buena, digamos, de eso. Si quieren, el carrot and the stick, ¿no? Eso es la zanahoria. Hay unos palos, pero son unos palos suaves también, ¿no? Que es someterse al examen periódico de sus pares, ¿no? Y hay un capital social que uno dice, bueno, no puedo hacer... Y la OECD, gran parte de eso es eso también, ¿no? Y el soft law, diría, porque en realidad instrumentos con validez legal internacional hay muy pocos. Pero lo que sí importa es la presión de tus pares para decir, no hagas esto, no hagas lo otro, todos sabemos que tal cosa es mejor que tal otra, etc. Y uno se somete, digamos, de manera reiterada al examen de sus pares y también, bueno, le toca hacer lo mismo con los demás países. Y eso de alguna manera restringe a veces las tentaciones que en todos los países existen, en la política, de pensar en el corto plazo, de buscar un atajo, etcétera, que le hace daño a un vecino, a otros países, etcétera. O sea, evitar de alguna manera, eso un poco atarse de manos, no 100%, pero evitar un poco algunas tentaciones que pueden tener consecuencias negativas para el país y los otros países. Y el último, obviamente, es claro que muchas veces estos organismos son los lugares donde se fijan estándares internacionales, regulaciones, etc. Poder participar de eso, obviamente, es también una ventaja importante para cualquier país. Entonces, simplemente, y voy a ir más rápido acá, la situación actual, digamos, si uno mira hoy en día la foto, y esto lo robé ahora del estudio económico para la Argentina que se hizo, creo que se lanzó en julio, ¿no? Bueno, si uno mira, digamos, algunos indicadores, acá puse algunos que son barreras, digamos, en los mercados de productos y a la entrada de empresas, regulaciones, etc. Argentina está lejos de lo que serían las mejores prácticas, ¿sí? O sea, eso implica que hay un proceso de adhesión, es necesariamente una agenda de reformas ambiciosa. Eso no significa que la adhesión tenga que llegar a lo mejor que lo que se hace, etc. Pero claramente poner a tiro, digamos, las regulaciones va a implicar un esfuerzo importante de reformas. Esas reformas tienen que ser, además, coherentes entre sí, de alguna manera, y sostenidas en el tiempo. Esto no es una cosa que se hace en un momento y después se revierte, etc. Uno debería pensar que tienen que ser sostenidas. Y eso implica, en parte, también la construcción de ciertos consensos en cuanto al rumbo de las políticas públicas. Y seguramente Marcelo nos va a hablar un poco más qué es lo que está haciendo Argentina para asegurarse de eso. Pero creo que eso es importante tener en cuenta, que es, digamos, un largo camino, y ese camino tiene que ser un camino, digamos, en una sola dirección para que eso sea exitoso. Y eso requiere de la construcción de consensos políticos, yo diría, no sé si mínimos, pero de cierto grado consensos, digamos. Pero ahora, digamos, a pesar de esa situación que uno puede decir, es un desafío, es una agenda bastante ambiciosa, etc., creo que el momento no podría ser mejor para la Argentina, o podría ser mejor si el contexto internacional fuese un poco más fácil, digamos, pero, digamos, si uno piensa, digamos, internamente, ¿no?, en las agendas que requiere la Argentina de por sí para insertarse en el mundo, para volver a crecer, etc., hay una muy buena alineación entre eso y lo que sería un proceso de adhesión a la OECD. Entonces, creo que no hay una gran diferencia entre la agenda que uno tendría como gobierno de reformas y este proceso de adhesión. Lo cual significa que ese proceso de adhesión puede ayudar a no cansarse en el camino, sino que a mantener, digamos, ese esfuerzo con esa meta de adhesión. Creo que también hay un buen momentum en aspectos de política internacional, como es la presidencia del G20, etcétera, que le van a dar a la Argentina un podio, digamos, en la economía internacional que va a ser relevante, digamos, para
también impulsar este tipo de cambios. Y lo otro creo que hay que reconocer que a nivel técnico el país ha hecho mucho trabajo con la OECD durante décadas, ¿sí? A veces con más impulso, menos impulso, pero hay una relación que ahora se está fortaleciendo mucho más, que es muy importante, es un capital, ¿no? Un acervo que está ahí, que ayuda mucho a la hora de poder avanzar. Entonces, la cosa que yo creo que es importante, además, hay cosas de estas en esa arquitectura griega, ¿no? Para esto. Pero, digamos, si uno piensa qué es lo que... Hay instrumentos y aspectos en el proceso de adhesión que tienen que ver, obviamente, con temas anticorrupción, fortalecimiento del Estado, etc. Pero hay temas más profundos, creo, que hacen a las capacidades del Estado para diseñar políticas, para monitorear, para evaluar, para aprender de las políticas. Y eso son inversiones que tienen que ver, acá esto es un informe nuestro del 2015, ¿no? Pero tiene que ver con la calidad de la burocracia, la transparencia, instrumentos de monitoreo, que hacen a cuán bien, digamos, eso es lo que uno acuerda, ¿no? Se implementa después. Por eso son todas políticas que son efectivas si se implementan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá simplemente estaba mirando, acá teníamos, digamos, cuánto se usa, por ejemplo, el tema de evaluaciones de impacto en distintas áreas de las políticas. Y bueno, Argentina está ahí a mitad de tabla, no es que no se haga nada, pero, por ejemplo, esos instrumentos, digamos, diseñar la política pensando que la queremos evaluar, no para discontinuarla, pero para mejorarla, para dejar de hacer cosas que tal vez no sirven, Eso es algo que no es solamente un instrumento, ¿no? Es una manera de pensar las políticas públicas que hay que llevar adelante. Y eso está ligado también, obviamente, a temas más profundos, que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades del Estado más en general. Si ahí miramos algunos indicadores que son todos de opinión, más imperfectos, etcétera, pero sobre la efectividad del gobierno, ¿no? Sobre la calidad de la regulación, sobre el imperio de la ley, o sea, eso tiene que ver más con la incertidumbre y el tiempo o costo de administrar justicia. Con el tema de control de la corrupción, obviamente hay ahí también unas brechas que son importantes. No se cierran de un día para el otro, esto no se hace magia con eso, pero sí dar pasos en estas direcciones, porque eso va a potenciar toda la agenda más regulatoria, económica, etcétera, que viene del lado de la OECD, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y acá ya termino, simplemente con los 3 mensajes que quiero dejarles, que por un lado yo veo esto como una gran oportunidad para el país, para que se modernice e implemente reformas que mejoren la calidad de vida de todos sus habitantes. Y eso es, digamos, el fin último de estas cosas, y creo que eso es muy importante, y es una gran oportunidad. Por otro lado, nunca hay un momento perfecto, pero es un muy buen momento para impulsar esta agenda de reformas, creo, interno y también en el contexto internacional. Y el último es lo que me refería acá, lo que estaba diciendo antes, es que se requieren sí esfuerzos complementarios para fortalecer más la capacidad del Estado y para que las reformas generen un impacto mayor. Y ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Después, cuando terminen las exposiciones, vamos a dar paso a las preguntas, así que en ese momento le pueden hacer preguntas a Cristian. Ahora le toca el turno a Carlos Loaiza, va a hablar sobre perspectivas de ingreso a la OCDE, específicamente la experiencia uruguaya. Carlos es socio de la firma internacional de servicios legales y tributarios Garrigues en Latinoamérica, es colaborador de la Fundación Euroamérica, director de posgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo y profesor invitado de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Es doctor en Derecho de la Universidad de Montevideo, Uruguay, recibido con honores. Tiene un máster en tributación del Centro Europeo de Estudios Garrigues y un Executive Master en Derecho Empresarial de Harvard Law School. Tiene una gran experiencia profesional internacional en las áreas de Derecho Tributario, M&A y Corporativo y muchas cosas más. Muchas gracias. Daniel, ¿me escucha bien? No. No nos escucha, a ver.
Carlos, aprovecho para decir que una de las cosas que me interesó de tu currículum es que sos miembro del taller de artes plásticas del Museo Torres García, que es una cosa Habría que haber empezado increíble. por ahí. Sí. Y ahora se me escucha todavía. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Austral, a su Escuela de Gobierno, al señor Alfonso Santiago, por la invitación, a Ángeles Figueroa de Corta, la organización extraordinaria. Es un placer participar en este panel tan distinguido y moderado por Daniel especialmente, con amigos, como bien dijo Cristian. Me impulsaste a hablar de pie, aunque como dice un buen amigo, en mi caso es prácticamente lo mismo estar sentado que estar de pie, pero bueno, ustedes por lo menos van a notar que estoy un poquito más arriba. Y lo primero que pueden preguntarse es por qué yo tengo que opinar sobre este tema, porque por la biografía que tan generosamente debió recortarla más Daniel mencionaba, la verdad es que mi quehacer diario, mi día a día, va por otro sitio, aparentemente va por otro sitio muy lejano a las políticas públicas, o por lo menos recibe reaccionario a las políticas públicas, porque toda empresa tiene que manejarse, como bien decía Cristian, en un entorno donde las políticas públicas son muy influyentes, pero no está directamente vinculado al diseño y a la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, tengo algunos condicionamientos biográficos que me hicieron poner el ojo sobre este tema. El primero, y seguramente más importante, es familiar. Mi padre fue diplomático de carrera, embajador y ministro de Relaciones Exteriores, y algunos de los temas a los que dedicó más años fue precisamente la inserción internacional de su país, de Bolivia. Por eso pasamos muchísimos años en Ginebra, en Suiza, en la relación de Bolivia con los organismos internacionales. Y luego la otra relación en la que más investigó y desarrolló su carrera fue las relaciones con Chile. De hecho, como canciller de la República de Bolivia tuvo un acercamiento histórico en la agenda de los 13 puntos con el gobierno de Chile. Y precisamente fue en el año 2009 que yo escribí por primera vez del asunto, en una columna en El Observador de Montevideo, que se titulaba Ángeles y Demonios. Fue el 12 de noviembre del 2009. Y lo que había sucedido en ese momento respecto de Uruguay es lo que me motivó a escribir. Ahora les voy a mencionar qué le pasó a Uruguay, qué relación tuvo Uruguay, cuál fue el primer impacto que tuvo Uruguay de la OSD en abril del 2009, algunos meses antes. Yo venía precisamente de vivir en Chile y de participar como espectador del proceso que había vivido Chile, que se coronó con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el 2010. Al principio del 2010 fue el ingreso formal, a pesar de que el proceso se culminó en el 2009. Y estaba muy condicionado también, por eso era mi segundo condicionamiento biográfico, era la experiencia chilena, de haber estado en ese momento en Chile y ver cómo los chilenos comentaban en ese momento el proceso, ¿no? Y cómo lo estaban viviendo. En Chile, el gobierno promulgó una nueva legislación que tiene como objetivo perfeccionar y regular el gobierno corporativo de las empresas privadas. La iniciativa forma parte de los proyectos que el gobierno chileno debe desarrollar para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Simón Oliveros tiene este informe. Con esta firma se puso fin a 2 años de tramitación legislativa. La ley de gobiernos corporativos fue promulgada en La Moneda y a partir de 2010 las sociedades anónimas jugarán con el mismo reglamento que debe asegurar más información y transparencia en las operaciones de las empresas que emiten acciones. La normativa es una de las condiciones para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los países más desarrollados del mundo, y Chile quiere ser parte de este exclusivo club. La OSD. Y lo logró precisamente. A partir de allí nosotros empezamos a investigar el tema y publicamos este primer libro sobre el camino de Uruguay, proponiendo que Uruguay fuera miembro, iniciara el camino, la candidatura para ser miembro de la OCDE. Por supuesto, lograr ser invitado, que es el primer paso. Marcelo nos contará precisamente en el que está ahora la Argentina. Pero Uruguay no había tenido un contacto muy agradable con la organización, ahora lo vamos a comentar. El año pasado terminamos coronando esta investigación con este libro publicado por la Universidad de Montevideo y la Academia Nacional de Economía, de la que formamos parte, un Uruguay miembro de la OCDE, un camino al desarrollo, en el que tuvimos el honor de contar con la participación de Cristian Daude como prologándolo, y también como consultora Catalina Crane, a quien mencionó Cristian, que está en la delegación. Lo que hace Marcelo para Argentina lo hace para Colombia, que está muy cerca de ingresar a la organización, y también el economista Ignacio Muncho, a quien menciono especialmente por los elementos que utilizó Cristian en su presentación y que yo también voy a mencionar, aunque más rápidamente, ya que él los mencionó. Esta investigación partió de algunos elementos
de estructura, que eran los antecedentes, la OCDE y su relación con el Uruguay, en dónde está Uruguay posicionado respecto a la organización, si es conveniente para Uruguay ser miembro de la organización, y esto aplica a otros países, por eso lo menciono, hacia un consenso nacional y una hoja de ruta para lograrlo. Y para eso nos retrotrajimos a cómo conoció Uruguay a la OCDE. En ese 2009, en ese primer artículo que yo escribí al respecto, la relación que tenía Uruguay con la organización no fue amigable, fue hostil. Uruguay ya tenía contactos con la organización y tenía trabajos hechos y tenía ese bagaje que mencionaba Cristian como tiene hoy Argentina y tenía ya antes de iniciar su proceso de candidatura. Pero en abril del 2009 la OSD, por presión del G20 y en el medio de una crisis económica intensa a nivel mundial, presiona para que Uruguay sea incluido en la llamada lista negra de países no cooperantes en materia tributaria internacional. Y Uruguay no gestionó bien ese momento la relación con la organización y fue incluido en la lista negra. La lista negra duró 24 horas porque rápidamente desapareció. Lo único que era necesario para salir de esa lista era hacer un compromiso de que íbamos a implementar el estándar de intercambio de información con fines tributarios. Uruguay lo hizo rápidamente, pero pasamos a una lista gris, que fue una lista muy oscura, gris oscura, porque la lista negra desapareció. O sea que seguimos en los peores de la clase, digamos. A partir de ese momento, la relación del Uruguay con la organización fue singular, nos condicionó ese primer impacto, tanto a nivel político, porque los partidos políticos reaccionaron con una natural defensa soberana de los intereses del país y empezaron a sostener públicamente que esto era una amenaza indebida por parte de las grandes potencias a un país pequeño, además un país que siempre fue muy respetuoso de las relaciones internacionales, con una tradición multilateralista muy potente, y con reputación internacional y por lo tanto nos sentimos injustamente tratados. Además hay algunos partidos políticos tradicionales que tienen en su esencia la defensa del interés nacional y soberano, uno de ellos el Partido Nacional, pero también el partido de gobierno, el Frente Amplio. Sin embargo, nos vimos en la necesidad de hacer cambios muy rápidamente en el área tributaria y los hicimos. Al día de hoy les puedo decir que el Uruguay es un país absolutamente compliant con los estándares tributarios internacionales. Yo participé, colaboré con el gobierno en algunas de las normas que nos llevaron a ser bien considerados por la organización. El gobierno incluso ahora está dando pasos porque van mucho más allá de las exigencias de la organización, pero este camino lo recorrimos. Pero fue, como les digo, turbulento y hasta cierto punto traumático. Era esa organización que nos decía hasta acá llegaron, este es el límite y nos obligaba a hacer cambios. Pero fueron muy exitosos, o sea, el objetivo de que hiciéramos cambios fueron muy exitosos. Entonces, cuando yo escribía Ángeles y Demonios, lo que sostenía era qué interesante este sistema que Cristian mencionó de enforceability, de presión por los pares, qué exitoso que ha sido para lograr que Uruguay, que es un país muy lento en el proceso de cambios, muy amortiguador, muy de consensos, hiciera rápidamente una cantidad de deberes en los que estaba atrasado a juicio del mundo desarrollado. Y así los hizo. Y nos permitió acercarnos a la organización al punto tal de que no solamente hoy formamos parte del Comité de Asuntos Fiscales, sino que somos parte de su centro de desarrollo, que es para muchos el prolegómeno de un ingreso o una candidatura formal. Ya vamos a ver que no está tan cerca. Aquí vemos que estamos en el Centro de Desarrollo de la OCDE junto con Argentina también, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y nosotros en el ámbito latinoamericano. O sea que se hicieron los deberes. Además, le pedimos a la organización, y Cristian formó parte de ese estudio, que hiciera un análisis de cómo estaba Uruguay respecto de los estándares de la organización. Algo que podría entenderse como un paso previo para iniciar una candidatura también, porque lo primero es que nos digan cómo estamos. O sea que ya empezamos a ver los beneficios de entrar en este path con la organización, que alguien te mire desde afuera, con estadísticas fiables, las analiza, y te dice en qué situación está, como sucede con las pruebas PISA a nivel educativo, bueno, en todas las áreas. Eso dio lugar a 2 estudios multidimensionales que hizo la organización junto con CEPAL respecto a Uruguay y que identificó 3 graves problemas o cuellos de botella de la estructura institucional uruguaya. Primero, una educación estancada, cuando fue históricamente una educación ejemplar a nivel latinoamericano, al menos y en algunos momentos mundial. En segundo lugar, un problema enquistado en la infraestructura, un atraso de desarrollo de infraestructura que se grafica en lo que ha sido hasta ahora un naufragio del sistema de participación público-privada que Uruguay sancionó para llevar adelante grandes obras de infraestructura y que hasta ahora, si bien son procesos muy lentos, los de la PPP llevan muchos años para madurar, hasta ahora han sido resultados
poco satisfactorios a nivel general los que ha logrado Uruguay a través de este instrumento y en general con la infraestructura. Y en tercer lugar, una errática política de inserción internacional del Uruguay que lleva a que muchos piensen que el Uruguay está en una suerte de encierro en el Mercosur, con socios que no han cumplido a rajatabla con los compromisos del Mercosur y no han permitido que, por lo tanto, el Uruguay juegue ese papel de receptor de inversiones para luego instalarse o desarrollar proyectos en los otros países, los vecinos grandes. Al mismo tiempo, una incapacidad por formar parte del Mercosur de insertarse y de tener acuerdos bilaterales o multilaterales con otras regiones. Esto es un juicio de valor que se ha ido desarrollando en la opinión pública uruguaya y que a mi juicio no es del todo correcto. Creo que el Mercosur ha traído muchos beneficios para el Uruguay y creo que además es una realidad inexorable. En eso comparto lo que mencionaba hoy el embajador Lanús. No obstante lo cual, se ha instalado en el imaginario y en la opinión pública uruguaya que el Mercosur es más hoy un problema que una solución. Dicho esto, el Uruguay de todas maneras, a ojos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene un problema de déficit de inserción internacional, especialmente si lo comparamos con países que han seguido una estrategia muy agresiva de inserción al mundo como Chile. A partir de eso, nosotros nos preguntábamos si es conveniente para Uruguay ingresar a la OCDE. Algo que Argentina se preguntó y claramente respondió que sí, y que también está respondiendo que sí Brasil, respondió que sí Colombia, ya vamos a ver en qué momento están. Nosotros decíamos que por razones cualitativas adherir a la OCDE le daría a Uruguay disciplina y legitimación técnico-política para reformas. Esto lo decíamos en 2013. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero? Me refiero a este grado de presión por los pares, enforceability, que hace que las cosas sucedan. Primero, por la zanahoria, que te estimula a formar parte de un club de altos estándares. Y segundo, por el palo, que tus pares te juzguen mal, que digan tu educación está mal, tu sistema tributario no está al día, y que te obliga con compromisos claros, con una metodología clara, con deadlines, a hacer que las cosas sucedan. Ese es el primer aspecto. Particularmente mencionaba el caso chileno porque Chile logró este proceso con un gobierno de la concertación, un gobierno de centro-izquierda, que podría equipararse a nuestro gobierno del Frente Amplio, donde precisamente el proceso de la OECD no solamente dio disciplina hacia el exterior, sino que dio disciplina hacia adentro. El partido de gobierno pudo moderar o explicar en Chile a sus facciones más radicales que tenía que hacer ciertas cosas, a veces dolorosas o sacrificios, porque estaba en el marco del proceso de ingreso a la OCDE. El segundo aspecto es un aspecto cuantitativo, ya no cualitativo, y refiere a lo que mencionaba Cristian. El economista Ignacio Muñoz, que participó en esta investigación, hizo un esfuerzo para tratar de demostrar cuantitativamente cuáles eran las ventajas o los beneficios potenciales de ingresar a la OCDE. No había hasta ese momento y no hay un análisis de estas características hecho por la propia organización y entendemos, luego de conversar con muchísimos economistas, el primero Cristian, que es por las dificultades que tiene determinar esto. Como él mencionaba, el contrafactual, determinar por qué un país que no ingresó o que no empezó ese proceso no logró ciertas cosas y adjudicar eso exclusivamente a que no ingresó a la organización y no a otros factores o con causas que suceden en el mismo momento. Y a la inversa, ¿por qué no países que ingresaron al proceso de la OECD y entraron como Chile, lograron ciertas cosas y eso se le debe adjudicar al ingreso a la OECD y no al revés, que el ingreso a la OECD sea una consecuencia de que ese camino ya se había echado a andar? No obstante lo cual, yo creo que el esfuerzo de Ignacio fue muy útil y me congratula que el propio Cristian, aunque con las reservas del caso, lo haya utilizado porque demuestra que hay un germen de idea en cuanto a estas ventajas cuantitativas que puede ser legitimado en la opinión pública. Y los resultados fueron que en países entrantes en comparación con los llamados países de control, con esta metodología que mencionaba Cristian, se pueden entender que hay diferencias. Ahí vemos los de control, países que no ingresaron o que no están en proceso, que no estaban en proceso hasta ese momento, versus los que sí lo hicieron. Y comparando esos aspectos, en primer lugar encontramos que los países entrantes o en proceso de ingreso redujeron sensiblemente barreras operativas y barreras institucionales. Aquí, cuanto menos más, o sea que hay que bajar lo máximo posible las barreras, es lo bueno. Vemos que en barreras totales se redujo un menos 12%, en institucionales menos 10%, mientras que en el grupo de control, los que no entraron o no están en proceso de entrar, la reducción de las barreras operativas es de menos 13% y las barreras institucionales, sin embargo, aumentaron un 1%, que ese es un aspecto clave. Para mí, la OECD es un factor esencial para el desarrollo de institucionalidad, que es esencial precisamente para generar buenos climas de negocios y generación de riqueza. A su vez,
en algunos otros elementos claves para la determinación de la inversión extranjera directa, también encontramos que los países que entraron o que estaban en proceso de entrar mejoraron su calificación de deuda, sus índices de inflación en general, su resultado fiscal, sus niveles de desempleo respecto de los países de control, que no estaban en proceso de ingresar o no entraron. De vuelta, esto no es definitivo, pero daría a entender que disciplinarse en un proceso, además de las ventajas cualitativas que les mencionaba, del hacer que las cosas sucedan por ese sistema de estímulos y desestímulos, además en los hechos, en los números, empíricamente hay una demostración de que conviene. Una vez resuelto que conviene, nos teníamos que preguntar si era posible, y para eso teníamos que trazar una hoja de ruta realista para el Uruguay. Y lo primero que eso implica es mirar hacia adentro y decir qué análisis va a hacer esta organización cuando eventualmente Uruguay proponga su candidatura. Y para eso repasamos los comités que normalmente analizan a los países que ingresaron a la organización y qué suelen pedir. Y el resultado fue que Uruguay, más allá de los estudios multidimensionales que apuntaban esos tres problemas, está bien posicionado para una candidatura. De hecho, estuvo muy cerca de tomar el lugar que después ocupó Costa Rica, como ahora les voy a contar. De hecho, esos tres aspectos que la OECD señala como problemáticos no son esenciales no son obstáculos para ingresar. De hecho, muchos países que ingresaron tienen problemas aún más graves. México es un caso en algunas áreas y, sin embargo, están trabajando esos problemas desde adentro. Las necesidades, las exigencias que impondría la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Uruguay no serían tan problemáticas, partiendo de la base de que Uruguay es un país que institucionalmente tiene bastantes fortalezas. No obstante, hay que hacer los deberes, hay muchas cosas para hacer, y nosotros las analizamos una a una y eso está en nuestra investigación, el resultado de ese análisis de qué ajustes deberíamos hacer en nuestra legislación en cada uno de los comités: medio ambiente, buen gobierno corporativo, empresas públicas, competencia, inversión extranjera y muchos más. Pero además empezamos a analizar si había un consenso interno, porque además de lo que la OECD te va a decir, hay que analizar si los que están en tu propio país estarían de acuerdo, cosa que ahora conversaba con Marcelo, que me comentaba y va a explicarnos después el trabajo de gran profesionalismo que está haciendo Argentina. Pero a nosotros en Uruguay hay una tradición de generar el consenso antes de tomar las decisiones, lo cual es especialmente problemático porque muchas veces no se llega nunca a tomar esa decisión. Eso es lo que le está pasando a Uruguay respecto de la OECD. O sea, el consenso, nosotros nos encontramos con que en una encuesta que se hizo a los principales actores políticos, sindicales, empresariales y líderes de opinión, el ingreso a la OECD no ofrece grandes reparos. Tal vez quienes tienen más reparos son empresarios y sindicalistas, pero en general por razones de falta de información. O sea, lo que hoy está haciendo Argentina, que es informar a los stakeholders y decirles de qué va esto y cuáles son los beneficios, Uruguay no lo hizo y se dedicó simplemente a lograr hacer rápidamente todos los avances en materia tributaria. Además, la hoja de ruta tiene que tener en cuenta el contexto, Marcelo lo comentará, o sea, hay muchos países que están en carrera y que quieren entrar, Argentina es uno de ellos, y la OECD tiene algunos candidatos muy potentes a nivel latinoamericano, como Colombia, pero también Costa Rica, que tiene casi asegurado el ingreso, por supuesto Argentina, que logró el apoyo de Estados Unidos, uno de los más difíciles de lograr, pero además el de, según me contaba Marcelo, una cantidad mayoritaria abrumadora de los países que son miembros de la OECD. Y también Brasil, a pesar de que tiene problemas políticos severos de estabilidad interna, hace tiempo que tiene una relación privilegiada con la OCDE institucional que se llama Enhanced Relationship y podría tener un fast track. El problema que hay es político, o sea, la OECD va a tener que pensar muy bien si le conviene meter a un país en estos momentos donde no hay una legitimación política que se considere sustentable a largo plazo, pero está ahí, es una candidatura muy potente. A su vez, Perú manifestó su interés y digamos que la OECD, ahora vamos a cómo se analiza la candidatura internamente, también toma en cuenta la estabilidad de los países, de los candidatos, también toma en cuenta la posición de sus contribuyentes. Japón es uno de los más importantes, el más importante luego de Estados Unidos, y hay una suerte de equilibrio entre las candidaturas. Se busca que ingresen algunos países de Latinoamérica, pero Europa también, y también Asia, y por lo tanto son grupos de países los que ingresan, según la reciente tradición, y no se va a hacer ingresar a todos los países latinoamericanos que pretendan ser miembros, sino que se va a tomar en cuenta el equilibrio geopolítico. No obstante estos tres aspectos, nosotros estamos convencidos de que, me olvidé mencionar algo, la propia organización está
bajo tela de juicio porque la política internacional de Trump es errática en general y particularmente respecto a la organización, siendo el principal contribuyente al presupuesto, hay interés, hay nerviosismo en la propia organización de hacia dónde va a ir, ¿no? Pero dicho esto, nosotros creemos que hay una candidatura posible. Esto lo publicábamos en Infobae hace algunas semanas, gracias a la intervención también de la Universidad Austral. Vemos que la OECD es una oportunidad para el Mercosur, lo vemos vinculado con el acuerdo potencial que existe entre la Unión Europea y el Mercosur, precisamente por esa afinidad de bloques, y vemos que, bueno, para empezar, Argentina tiene altísimas chances de lograr ser invitado muy pronto y seguramente de ingresar. Con Brasil tenemos algunas dudas, tiene que resolverse la situación política y probablemente no suceda hasta que se den las próximas elecciones. Y en el caso de Uruguay, la ventana de oportunidad de cumplir el rol que cumplió Costa Rica se cerró. Eventualmente, si hubiera alguna oportunidad, tendría que ser junto con una candidatura regional o tratando de potenciar la candidatura de un bloque. Creemos, no obstante, que es posible y, de hecho, creemos que es esencial, ese es el problema que siempre llamamos la atención en Uruguay, que es, como les decía, ese país de consensos que son muy importantes y que amortiguan decisiones, pero que muchas veces paralizan, porque la apuesta por la OECD siempre fue para nosotros una apuesta por la excelencia, por medirse con los mejores, porque los mejores te digan en la cara si sos mejor o peor y en qué aspectos tenés que mejorar, y por lo tanto era una apuesta muy importante. Y creemos, esto siempre lo menciono cuando termino la presentación, que vale la pena ser audaz. En el fundador y hoy presidente de honor de mi firma, de Garrigues, Antonio Garrigues, siempre contaba que su padre era muy amigo de Onassis y tenía charlas largas con Onassis, y Onassis le contaba anécdotas personales y le contaba una muy divertida que había vivido en un restaurante en Nueva York donde estaba comiendo de noche y veía que una persona cerca de su mesa lo miraba con insistencia, y hasta que en determinado momento esa persona que lo miraba con insistencia se levantó y se acercó a la propia mesa de Onassis y le dijo: discúlpeme, Onassis, no nos conocemos, pero le voy a pedir un gran favor. Dentro de unos minutos va a entrar una persona muy importante con quien voy a tener una comida de negocios y tengo que cerrar un negocio que para mí puede ser radical y un cambio de vida. Por lo tanto, yo solo le voy a pedir que cuando pase, usted me haga un ademán, me salude como que me conoce. Porque si me conoce Onassis, o sea, el leverage que me va a dar en la conversación, en la comida, en la negociación va a ser muy importante. Y volvió a su mesa. Entonces Onassis dice que se quedó pensando y diciendo: qué atrevido este personaje que se levanta, me pide este favor sin conocerme, yo no le voy a dar ni media de bolilla, no le voy a hacer caso. Y a medida que pasaba el tiempo, el señor que iba a comer con este audaz llegó, empezaron a comer, y Onassis iba procesando su propia vida, su propia historia, y cómo él había construido una gran fortuna a raíz de actos audaces y de ir a los lobbies de los hoteles y juntarse con gente sin ningún motivo y estar cerca de los que podían tomar decisiones importantes. Entonces cambia de opinión y dice: bueno, yo le voy a hacer el favor a este hombre porque es audaz. Y cuando se levanta, pasa por al lado de la mesa del personaje audaz y lo saluda y le dice: encantado de verlo, que tenga una muy buena comida. Y el hombre que le había pedido el favor lo mira y le dice: por favor, Onassis, no me moleste, ¿no ve que estoy en una cena de negocios importante? Entonces yo digo, audacia, pero una audacia medida, como seguramente nos va a comentar Marcelo, que está haciendo Argentina, y Uruguay tendría que emprender el mismo camino. Muchísimas gracias por la atención. Voy a tomar esa anécdota, está buenísimo, muy buena. Bueno, cerramos el panel con Marcelo Scaglione. Nos va a hablar del proyecto de acceso de Argentina a la OCDE. Marcelo es subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE. Comenzó su carrera profesional en Argentina como inspector de finanzas del Tribunal de Cuentas de la Nación y participó del proceso de reforma del Estado Nacional del Ministerio de Economía y en diferentes municipios del país. Ha sido consultor senior del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina. En Francia desarrolló sus estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Administración junto al presidente francés Emmanuel Macron, realizando su tesis sobre integración regional comparada Unión Europea y Mercosur. Ha también desarrollado diferentes roles en grupos empresarios privados y fue convocado por Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, para asumir como subsecretario de Estado, representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Marcelo, Muchas gracias. tu espacio. ¿Se escucha bien? Ahí estamos. ¿No? Buenos días, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Austral y a todo su equipo por estar en este panel. Realmente uno no deja de aprender cosas todos los días y con la presentación de Cristian y Carlos realmente seguimos aprendiendo de lo que representa esta organización que es la OCDE. Y hasta le voy a doblar la apuesta a Carlos porque yo soy un profundo latinoamericanista y ahí sigo un poco las palabras de Archibaldo. Creo que la OCDE es una gran oportunidad para América Latina, no solamente para el Mercosur, porque teniendo en cuenta que la OCDE se creó en 1961, muchas veces, y me peleo con mucha gente cuando me dicen Argentina quiere entrar al club de los países ricos. Y en realidad la OCDE es la segunda etapa de implementación del Plan Marshall que se creó para refundar los países de Europa que habían sido devastados por la Segunda Guerra. Países que tenían un muy fuerte potencial de creación de riqueza, pero que no eran ricos. En 1961 se crea la OCDE con 20 países, en el 1964 se agrega Japón a este proceso de reconstrucción y la OCDE, al comienzo, era una organización internacional profundamente europea, que permitió en paralelo con el proceso de construcción de la Unión Europea converger en estándares en términos económicos, en términos sociales y en términos institucionales. Y si uno analiza las diferentes regiones del mundo, el continente americano, ya con 2 países miembros, me refiero a Latinoamérica, no sacando Estados Unidos y Canadá, el continente latinoamericano, con México y Chile como países miembros, con Colombia y Costa Rica en proceso de acceso, y luego con 3 países candidatos, Argentina, Perú y Brasil, es de lejos el continente junto con Europa, donde se puede dar una convergencia en términos económicos, políticos y sociales. Esto es muy difícil de realizarlo en regiones como África o como Asia. Entonces, creo que tenemos un potencial muy importante y ahí, de alguna manera, analizando los gráficos que presentaba Cristian acerca de los beneficios, y vamos a hablar en un ratito de cuáles son los beneficios para Argentina de ser miembro de la OCDE, pero primero recalcar 2 puntos que tanto Cristian como Carlos ya dijeron. Primero que es un foro de debate, y es un foro de debate donde están los 35 países que hoy representan el 75% de la inversión directa extranjera en el mundo. Ustedes van al sitio de la OCDE, ponen en la parte de inversiones, estos son datos del 31 de diciembre de 2016, representan más del 70% del comercio mundial, el 80% del PBI mundial y, como les decían, representa el 75% de stock de inversiones directas en el mundo. ¿Y cómo trabaja la OCDE? Trabaja, primero, fijando estándares, los más altos. La OCDE tiene más de 300 comités y grupos de trabajo donde cada uno de los países lleva a sus mejores técnicos en las diferentes disciplinas y funciona, como se explicaba antes, bajo el sistema de peer review y de peer pressure. Y esto se aplica para todos sus países miembros. La primera reunión que tuve en julio del año pasado, cuando comenzamos este proceso, fue con el embajador de Suiza ante la OCDE y me explicaba que, me decía, quiero prevenir a Argentina que esto es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo, que no se termina cuando uno ni recibe la invitación ni cuando uno es país miembro, sino que es permanente, y me puso el ejemplo de Suiza. Me dice, nosotros cuando pasó la crisis
financiera internacional y esta presión que se ejerció de alguna manera sobre Uruguay, se ejerció sobre un montón de países del mundo, y me dijo, Marcelo, yo tuve que ir a Berna a explicarles que nuestro modelo económico de 300 años había quedado atrás y que teníamos que salir del secreto bancario porque ya esto no funcionaba más. El G20 se había reunido y había decidido, como una estrategia para luchar contra el financiamiento ilegal del terrorismo y el narcotráfico, finalizar justamente con el secreto bancario. Y nosotros, me dice, Suiza, uno de los 20 países fundadores de la OCDE, no estuvimos exentos de esto. Y tuve que ir a explicarles a cada uno de los ministros de gobierno que teníamos que cambiar de modelo económico como país. Y lo hicieron. Y ahí me explicó cómo es este proceso de peer review que se hace regularmente en los distintos comités y cómo es el proceso de peer pressure en donde cada uno de los países, y esto lo explicaba muy bien Carlos, la OCDE tiene más de 300 comités y grupos de trabajo, pero en el proceso de acceso hay que pasar examen en 23 comités, siguiendo la experiencia de lo que está haciendo Colombia, Costa Rica y lo que previamente hicieron México y Chile. Y en estos 23 comités y grupos de trabajo, ¿cómo funciona el proceso? En primer lugar, se evalúa la línea de base. Se evalúa la línea de base a través de estos estudios que la OCDE realiza regularmente. En julio, como decía Cristian, finalizamos el primer estudio económico multidimensional de la Argentina, la primera vez que Argentina se sometió a la evaluación de los países de la OCDE en lo que tiene que ver con sus políticas macroeconómicas, pero también en sus políticas sociales y de inclusión. Luego lo compara con los estándares internacionales del más alto nivel que fijan los propios comités de la OCDE y luego se construye una hoja de ruta para pasar de esa línea de base a ese estándar internacional. Y ese proceso es un proceso que es realmente complicado porque exige realizar un cambio en cada una de las políticas públicas. Vuelvo al slide anterior. Podemos decir que tenemos distintos tipos de beneficios. En primer lugar, el beneficio de ser parte de la gobernanza mundial. Hoy tenemos un sistema donde el eje se corre cada vez más hacia el G20, G20 del que Argentina forma parte, y acá tenemos que ser muy agradecidos que en los últimos años no hemos perdido la silla del G20 porque les puedo contar que hemos estado muy cerca en algunos momentos de perderla, pero con eso de que Dios es argentino, ahora tenemos también un Papa argentino, pudimos salvar esa pérdida. Y el G20, que es la reunión de 20 líderes mundiales que representan el 80% de la población y del comercio internacional, no existe como institución, no hay un gran organismo con técnicos llamado G20. Y ese rol le corresponde a la OCDE, que se lo fue ganando con el tiempo. Como le decía antes, la OCDE tiene 2.500 técnicos trabajando en sus diferentes organizaciones, pero además tiene en esos 300 comités y grupos de trabajo, cada uno de los 35 países envía a sus mejores técnicos en cada uno de los temas, con lo cual estamos hablando de un grupo de 15.000 expertos que cubren el conjunto de políticas públicas a nivel mundial. Y la OCDE se convirtió en el brazo ejecutivo del G20. El G20 toma una decisión y le pide a la OCDE que encuentre la manera de ponerla en práctica, como pasó, por ejemplo, con el caso del secreto bancario, el fin del secreto bancario, donde a partir de ahí comienza todo el trabajo del Comité de Asuntos Fiscales para llegar al intercambio automático de información a fines fiscales que comenzó a aplicarse a partir del mes pasado para 50 países del mundo y que se va a extender a 50 países más a partir del año que viene y que fue uno de los éxitos en los cuales se basó la política de exteriorización de activos que hicimos durante el año pasado y a nivel del gobierno argentino. Entonces, la OCDE es una herramienta clave como articulación con el G20. Podemos hablar de los beneficios económicos.
que trae la promoción de las inversiones, el desarrollo de comercio y la creación de empleo. Cuando pongo el ejemplo de la OCDE como una gran herramienta de transformación de Europa, eso puede quedar un poquito lejano porque pasaron ya más de 50 años. Sin embargo, me gusta siempre hablar del modelo de Corea del Sur, que cuando se crea la OCDE en 1961 era un país que tenía indicadores de subdesarrollo extremo en algunos casos. Estamos hablando de hace 56 años. Como en su historia la OCDE fue mutando de una organización básicamente centrada sobre Europa, y esto tiene que ver mucho el trabajo que ha hecho el secretario general Ángel Gurría para que haya un mayor nivel de equilibrio geográfico. En la década de los 90, Japón hace mucha presión para que hayan nuevos países de Asia, sobre todo del Asia del Este, que ingresen a la organización porque el único país miembro era hasta ese momento Japón. Pero para entrar en la OCDE hay 3 valores básicos que hay que respetar. 1, ser una democracia. 2, respetar los derechos humanos. Y 3, promover la economía del mercado. Cuando Japón impulsa en la década de los 90 la candidatura de Corea del Sur no cumplía con ninguno de los 3 requisitos. Y Japón insistió diciendo, si logramos que Corea del Sur ingrese en la OCDE, Corea del Sur va a pegar un cambio importante, tanto a nivel económico como a nivel social y como a nivel institucional. 20 años después, porque Corea del Sur ingresó en 1996, el año pasado se cumplieron 20 años del ingreso de Corea del Sur. Corea del Sur hoy es la 11ª economía del mundo, es el 6º exportador mundial en términos económicos, lo que hablamos acá de beneficios económicos. Si hablamos de beneficios sociales, Corea del Sur, que hace 20 años cuando ingresó estaba colocado en los peores niveles de las pruebas PISA, que como ustedes saben miden el impacto educativo en cada uno de los países del planeta. Hoy Corea del Sur está en los niveles más altos de las pruebas PISA. En términos de salud, Corea del Sur tiene una expectativa de vida al nacer superior al promedio de los países de la OCDE. Pero la OCDE no significa únicamente trabajar la economía y las cuestiones sociales. La OCDE sobre todo significa trabajar las instituciones. Y si recuerdan, hace muy poquitos meses, Corea del Sur destituyó a su presidenta, y la destituyó por hechos de corrupción y la puso en la cárcel, junto con el heredero del emporio económico más importante de Corea del Sur. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Corea del Sur está obligado a hacerlo, porque Corea del Sur es uno de los 35 países de la OCDE y tiene reglas institucionales que obligan a que el país aplique esas reglas internamente, sobre todo en casos de corrupción. Cristian explicaba recién acerca de los instrumentos de la OCDE. En el camino de acceso a la OCDE, uno tiene que adherir a los más de 300 instrumentos, que en muchos casos se trata de soft law y de recomendaciones, y en algunos casos se trata de cuestiones que son obligatorias, donde la OCDE no te da la alternativa de adherir o no. Si querés ser país miembro, tenés que adherir, no hay plan B. Y uno de estos temas tiene que ver justamente con las cuestiones institucionales, tiene que ver con la lucha anticorrupción. Por eso, uno de los primeros objetivos que nos pusimos cuando comenzamos con este proceso, y lo hemos comenzado el año pasado, fue trabajar aquellos temas donde duele, donde más cuesta. Nos juntamos con la gente de Chile que trabajó el proceso de acceso. El año pasado vino Mario Marcel, que hoy es el presidente del Banco Central chileno, y en esos momentos estuvo trabajando desde el gobierno de Chile en el acceso de Chile, y luego pasó del otro lado del mostrador porque fue director adjunto de gobernanza de la OCDE, y nos decía, hicimos una jornada durante todo un día en donde iban pasando los diferentes ministerios del gobierno argentino, y no entendí si me falta tiempo o querés que desarrolle más. Dale. Y
Y Mario nos decía, los problemas más grandes que tuvo Chile fue con la gobernanza corporativa de las empresas públicas, y estamos trabajando en eso, y también con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en lo que también estamos trabajando. Como decíamos antes, y sobre todo lo decía Cristian, la relación de Argentina con la OCDE no es una relación nueva. Tenemos 35 años de cooperación, comenzó en 1982 con el esquema de semillas, dado que somos un país agrícola. Y en celeste pueden ver los diferentes comités y grupos de trabajo, 5 durante la presidencia Menem, 3 durante la presidencia Kirchner, donde Argentina ingresó a estos comités. Ingresar a cada comité es muy parecido a ingresar a la OCDE, porque hay que despertar el interés de los países miembros para poder ingresar a cada uno de estos comités, pero el acceso a la OCDE se da en 23 comités, y es el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 16 meses. El proyecto de acceso a la OCDE es uno de los 100 proyectos prioritarios del presidente Macri, a través de un trabajo en equipo, como de alguna manera nos adelantaba Carlos recién. Lo primero que hicimos fue armar un plan de acción, donde hoy están trabajando 18 ministerios nacionales, 15 organismos descentralizados, plan de acción que nos permitió fijar 16 prioridades en políticas públicas, pero esas 16 prioridades las hemos conversado con los 35 países miembros, de manera tal que el plan de acción de alguna manera sea también una palanca para levantar la candidatura argentina. También nos puso en contacto con los 15 directorios de la OCDE y sus diferentes grupos de trabajo. Ese plan de acción está basado en 3 pilares. El pilar de desarrollo de estudios de la OCDE sobre el país. Tenemos 8 estudios actualmente ya finalizados, en cursos u organizados. Hemos hecho distintas adiciones a nuevos instrumentos de la OCDE que nos han permitido que la candidatura argentina sea precalificada. Y como les decía antes, la participación activa en los comités técnicos, de 8 comités que llevó 22 años ingresar, nos pusimos como objetivo en 18 meses que Argentina pasara de los 8 a los 23, y a la semana pasada logramos ingresar en el comité número 20 y estamos trabajando para, de aquí a fin de año, estar presente en los 23 comités de la OCDE. Y para finalizar, ¿por qué ingresar a la OCDE? En primer lugar, porque es una herramienta, como les explicaba el origen de la OCDE, es una herramienta para anclar el proceso de reformas económicas, sociales e institucionales que estamos llevando adelante como gobierno. Y por eso nos basamos en la experiencia de los países europeos, de los países asiáticos y, como les contaba recién, del caso de Corea del Sur. Y para terminar, esto tiene que ver con, y está completamente articulado con la estrategia de inserción de Argentina en el mundo. Al mismo tiempo que tenemos la presidencia del G20, a fin de diciembre vamos a también ser el país receptor de la 11ª Conferencia Ministerial de Comercio, que va a reunir a los 164 países para tratar de avanzar en temas comerciales. Y como les explicaba antes, la OCDE como brazo ejecutivo del G20 es una herramienta y una parte importante de este proceso de inserción inteligente al mundo. Muchas gracias.